Eso es algo que he notado en algunas startups que no enfocan a su equipo comercial en las actividades más importantes para generar ventas. Para mí eso es clave en early stage, enfocarse en revenue generating activities. El hecho de que involucra a todo el equipo, finanzas, marketing, producto, tecnología, estrategia, legal, a todos para enfocarse al North Star Metric, que en este caso es revenue. La primera son los pilares de cómo incrementar ventas, número uno. Número dos, la parte de optimización comercial, ¿ok? Y número tres, la parte de referidos. Creo que eso es lo que hace de una etapa early stage, no un pre-seed, seed round, pueda crecer una serie A o una serie B o una serie C como la que actualmente estamos en Jeeves. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de From Zero to 500. En esta ocasión platicamos junto a Andrés Nájera sobre cómo crecer 10x el revenue de una startup B2B SaaS. Ahora, ¿cuál es su background y de dónde viene su expertise? Como parte del team en Jeeves, Andrés ha sido fundamental en impulsar un crecimiento acelerado de la compañía, la cual creció de $100,000 a unos impresionantes $40 millones en menos de 2 años y medio, con más de 1.3 mil millones de dólares en volumen de transacciones. Como uno de los primeros miembros del equipo comercial de Jeeves, Andrés ha demostrado una ejecución estratégica y táctica desde un early stage y un scale up en menos de 3 años. Antes de unirse a Jeeves, Andrés también se desempeñó como CEO en Mesada LLC, donde lanzó un innovador producto de remesas digitales con cripto en Estados Unidos y Latam. Y previamente en Hola Cash, Andrés lideró el crecimiento operacional, impulsando la adquisición de 0 a 60,000 usuarios en 9 meses. Además, Andrés también es mentor de 500 para las compañías del portafolio y ha mentoreado a más de 40 emprendedores con el objetivo de compartir sus errores y aprendizajes. Quédate hasta el final y no olvides dejar un comentario con cualquier pregunta, duda o inquietud que tengas sobre el tema de construcción de compañía, tecnología, producto, equipos. Así que nada, espero que esta plática te sea útil y empecemos. Me gustaría empezar preguntándote con qué significa crecer a la velocidad de una startup, porque muchas veces se toca el tema de crecimiento y la velocidad del crecimiento como un diferencial de lo que es una startup a una empresa tradicional, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí. Claro, no, definitivamente. Pues mira, Chepe, en mi experiencia, creo que la diferencia de una empresa tradicional y una startup se basa en dos o tres cosas primordialmente. La primera es el enfoque en tecnología e innovación. O sea, creo que es la primera. La segunda es la adaptabilidad al mercado. Y creo que la tercera es el hecho de que queremos crecer aceleradamente, ¿no? Creo que algo que nos diferencia en el mundo de los startups es el hecho de que nos enfocamos muchísimo en un crecimiento acelerado, ¿no? Nos enfocamos muchísimo en adaptarnos al mercado, nos enfocamos muchísimo en entender y conocer las necesidades de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros clientes ideales. Y esa parte del mundo startup es algo que me genera mucho ánimo y mucha emoción, porque es gente que tiene ese enfoque, ese deseo de hacer un cambio dentro de una industria, ¿no? Podemos ver empresas que han revolucionado bancos, ¿no? Como Nubank, que ahora es prácticamente el banco más grande del mundo, con más de 100 millones de usuarios. Entonces, cuando hay emprendedores que quieren tener este impacto y el cambio por medio de la tecnología, pues es algo que me gusta mucho. Entonces, por el mismo hecho de que estamos, eh, digamos, emocionados para hacer un cambio inmediato, creo que la diferencia principal es en eso, ¿no? Que queremos implementar ideas, ejecutar ideas y realmente llevarlas a cabo. Entonces, algo que para mí creo que es bastante importante en el mundo de los startups es pues la generación de tracción, ¿no? Pero ¿qué es tracción? Hay mucha gente que tracción le llama como la atracción de nuevos usuarios, ¿no? Hay gente que tracción le llama pues cuánto tienes de ARR o cuánto tienes de ventas mensuales como MRR, cuántas ventas tienes en un periodo. Entonces, para mí es algo bastante importante, ¿no? Tener como esa parte clara. Y como tú ya sabes, Chepe, pues anteriormente el dinero de los VCs era, entre comillas,
sencillo, ¿no? Es toma, aquí está el dinero, crece lo más rápido que puedas y vamos a hacer un exit que nos compren o pues algo muy acelerado. Sin embargo, en esta época ha cambiado mucho, ¿no? El hecho de que nos compartan la oportunidad de invertir en nuestras empresas, pues ahora ya no es quememos dinero, llevemos la adquisición de usuarios de manera agresiva, sino cómo monetizamos, cómo generamos una adquisición de usuario entre comillas, barata, que tenga un LTV o un lifetime value bastante grande y lo más importante es cómo podemos eficientar esos procesos para poder alcanzar esa rentabilidad en el corto plazo. Anteriormente, pues nos decían, el retorno de la inversión podría ser a 8, 10, 15, 20 años y ahora ya a lo mejor nos están pidiendo un periodo más corto, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal razón de cómo crecer exponencialmente, ¿no? Enfocarnos en innovación, adaptabilidad al mercado, conocimiento de nuestros usuarios y definitivamente enfocarnos en métricas clave como es el revenue o las ventas. Buenísimo. Y me parece muy acertado todo lo que mencionas porque es un mix de tema de tecnología, de crecimiento, de mindset. Entonces hay varios factores ahí que hacen que una startup sea distinta al concepto de una empresa tradicional, ¿no? Correcto. Yendo un poco más al detalle, en tu experiencia, ¿por qué crees que es fundamental tener una estrategia enfocada en crecimiento específicamente? Claro, y es una excelente pregunta y fíjate que para dar un poquito de contexto, al tener la oportunidad de platicar con tantos founders, ¿no? En diferentes etapas, pues me he dado cuenta de algunos patrones, probablemente, por lo menos en mi experiencia, y algo que para mí es extremadamente importante es definir una métrica en específico, ¿no? O sea, definir una métrica en específico que te va a ayudar a generar el resto de las métricas. Y algo que he aprendido mucho del CEO de Jeeves, en la empresa en la que actualmente trabajo, es que él desde un inicio se enfocó en medir el revenue semana con semana, si no es que día por día, ¿no? Creo que eso es algo que me dejó muy, muy claro, o sea, porque si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, el hecho de que midas el revenue desde una etapa extremadamente temprana te va a ayudar muchísimo. Entonces, creo que esa es la primera, ¿no? O sea, tener bien, bien claro cuál es esa métrica clave o ese North Star Metric para poder impactar en el resto de las cosas, ¿no? Y la otra, y algo que es bien curioso, es que en las primeras etapas de Jeeves, pues había una frase muy chistosa que decía, estrategia es una excusa para no ejecutar. ¿No? Entonces es algo un poco contradictorio porque el hecho de que queramos tener una estrategia, pues hay veces que nos encanta pensar y nos encanta buscar de nuevas soluciones o nos encantaría buscar a nuevas áreas de oportunidad. Sin embargo, entre más piensas en una etapa temprana, menos tiempo tienes para ejecutar. Entonces, a mi opinión y a mi percepción, ok, es una combinación de entender claramente quién es tu cliente ideal, ¿no? Entender claramente cuál es el pain point que estás buscando y inmediatamente ejecutar. ¿No? Creo que algo que nos ayudó muchísimo al inicio es ejecutar, 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 ejecutar. ¿Y qué significa ejecutar en el mundo B2B SaaS? Pues a mi percepción es algo extremadamente simple, pero no digo que sea fácil, ¿no? ¿Cómo incrementar ventas? O sea, solamente hay tres pilares muy simples. La primera es adquirir clientes nuevos. Esa es la primera. La segunda es aumentar el ticket promedio, ¿ok? Y la tercera es aumentar la frecuencia de compra. Entonces, cuando tienes estos tres factores como pilares principales tu estrategia comercial, no hay manera de distraerse, porque muchas métricas le llaman vanity metrics, ¿no? El número de likes, ¿no? El número de followers, el número de gente que le da repost a tu post, pues ese tipo de métricas probablemente te desvían del enfoque principal, que a mi percepción no es el revenue, ¿no? La parte comercial, Chepe. Está buenísimo. Y me parece muy interesante este concepto de, bueno, es simple, pero no quiere decir que sea fácil de ejecutar, ¿no? Y que sí, a veces podemos llegar a distraernos con la estrategia en una etapa temprana donde se requiere, pues, generar resultados, ¿no? Me gustaría consultarte cómo piensas alrededor
de las diferencias de un proceso de ventas según las etapas de una compañía, porque pues entiendo que con Jeeves has estado en distintos estadios Correcto. y si bien hay similitudes y siempre se mide el revenue y quieres generar resultados, ¿cómo piensas alrededor de las distintas etapas? Creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Y justamente lo estaba pensando. Creo que al ser un founder, un early stage startup, hay muchos enfoques, ¿no? Muchas prioridades, levantamiento de capital, definición de estrategia, reclutamiento de empleados, también el producto, la tecnología, marketing, sales. Y creo que algo que es muy importante a mi percepción es el hecho de enfocarse en algo que realmente te va a ayudar a futuro, ¿no? Creo que esa es una de las primeras cosas, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que en diferentes stages, ¿no? Hay diferentes prioridades. Yo creo que en la primera, ¿no? En early stage, yo diría que entre un seed round y un Series A es el hecho de generar actividad comercial. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Yo le llamo Revenue Generating Activities. Estas Revenue Generating Activities son tres, bastante simples. Y la primera es, uno, prospección, ¿no? Prospección en el caso de, puede ser prospección outbound, ¿ok? Hay gente que tiene la fortuna de recibir esos leads de manera inbound. La segunda es mover esos deals o dentro de esas etapas del funnel, mover el deal para que llegue a la etapa final, que es obtener la venta, ¿ok? Y el tercer punto es closing the deal, ¿no? Esas son como las principales. Y es algo que, según Salesforce, aproximadamente más del 80% de los vendedores no pasa el tiempo en estas tres actividades principales. Entonces, imagínate, Chepe, que contratan a una persona en donde está simplemente pasando el 20% de su tiempo vendiendo. Entonces, eso es algo que he notado en algunas startups, es que no enfocan a su equipo comercial en las actividades más importantes para generar ventas. Entonces, para mí eso es clave, ¿no? Uno, en early stage, enfocarse en revenue generating activities, ¿ok? Y la segunda es volumen. ¿A qué me refiero con volumen? Te platico, tuve una conversación con un founder y el mismo caso, ¿no? O sea, estábamos mentoreando y me decía, es que tengo temas con el top of the funnel, ¿no? O sea, no he podido conseguir prospectos. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuántos correos mandas al día? ¿No? ¿Cuántos touch points tienes con los clientes? ¿Cuántos inbox leads en LinkedIn mandas? Entonces, la respuesta era uno o dos. Entonces, eso es clave, ¿no? O sea, si empiezas a generar volumen al principio, te vuelves más eficiente, te vuelves más rápido, te vuelves más inteligente a la hora de vender. Entonces, en una etapa early stage, creo que lo más importante es nuevamente, uno, revenue generating activities, que es lo que te acabo de comentar, y enfocar al equipo completo, ¿no? Algo que también aprendí de mi CEO es el hecho de que involucra a todo el equipo, finanzas, marketing, producto, tecnología, estrategia, legal, a todos para enfocarse al North Star Metric, que en este caso es revenue. ¿Ok? Entonces, eso es algo que me genera mucho enfoque. El segundo, como te dije, es la parte de volumen, ¿ok? Para el stage. Ahora, cuando estás en una etapa un poco más avanzada, en donde estás buscando, ir up market o low market o empezar a hacer cross-selling o a hacer upselling, creo que lo más importante es enfocarte en en la segunda vertical que yo considero que es la parte de Revenue System Optimization. Revenue System Optimization, palabra muy fancy, pero lo que únicamente yo considero que hay que hacer es, tienes tu funnel, ¿ok? Ves las etapas en cada uno de tu funnel y cómo puedes eficientar la conversión de cada etapa. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Digamos que yo tengo a 100 prospectos interesados. De esos 100 prospectos, 50 llegan a la cita. De esos 50 que llegan a la cita, probablemente 20 llegan a la siguiente cita. ¿Ok? Y de esos 20, cierro a 5. ¿No? Entonces digamos que de 100, cierro a 5.
Pero ¿qué pasa si yo de los primeros 100, ¿ok? Aseguro que asistan a a la primera cita, 80 o 70. Ya tengo un porcentaje mucho mayor, ¿ok? Para que pueda incrementar los porcentajes de conversión en cada parte del funnel. Entonces, ¿qué significa? Que de esos 100, al inicio estaba convirtiendo 5, pero si yo eficiento con tácticas extremadamente simples, como marcarle al cliente o mandarle un WhatsApp para que asista a la cita, la conversión va a incrementar, ¿no? Entonces, esas son las dos principales, ¿no? Para resumir, uno, en early stage es Revenue Generating Activities y dos, la parte de volumen. Y ya cuando estás en una etapa un poquito más scale-up es eficientar el proceso comercial, que es muy simple. Uno, conversión y dos, homologar aquello que ya ha funcionado con tu vendedor más exitoso, ¿no? Súper interesante y me encanta cómo siempre hay un objetivo de mover la aguja en estos resultados, Correcto. pero a lo mejor los enfoques son distintos, ¿no? Empezar a generar actividad comercial y del otro lado, pues, mejorar los porcentajes de conversión. Correcto. Me gustaría pasar a lo que, digamos, ya es la carnita del episodio. Claro. Y es preguntarte cuáles son esos consejos o buenas prácticas, ya pensando en buscar crecer un 10X, cuando hablamos de proyectos B2B SaaS, ¿cómo piensas alrededor de crecer el revenue de manera exponencial, ¿no? Claro. Y es una buena pregunta y Chepe, la realidad de las cosas es que no creo que haya una respuesta correcta. O sea, cada quien ha tenido su journey, cada quien ha tenido su estrategia, cada quien ha tenido su mercado, cada quien ha tenido su geografía. Entonces, te voy a hablar de mi propia experiencia. O sea, mi propia experiencia y va de la mano con lo que te he platicado anteriormente. Yo siempre trato de enfocarme en tres pilares, ¿no? Porque el cerebro humano no nos permite recordar más allá de tres, ¿no? Creo que la primera es los pilares de generar ventas, ¿no? Que para recordar es uno, incrementar clientes, ¿ok? Dos es aumentar el ticket promedio y tres es incrementar la frecuencia, ¿ok? Un ejemplo muy simple, digamos que yo tengo 100 ventas, ¿ok? Que me compran $100, ¿ok? Me compran una vez al año. Si yo simplemente incremento un 10% cada uno de ellos, así de simple, ¿ok? No voy a crecer un 30%, voy a crecer un 33%. Ahora, ¿qué pasa si hago un 25% aquí, un 25% aquí y un 25% acá? Ahí es cuando empiezas a ver el crecimiento, ¿ok? Entonces, creo que esa es la primera, o sea, ¿cómo podemos incrementar estas tres variables? ¿Ok? Ese es como el primer pilar que yo veo para aprovechar. La segunda que ya mencionamos es esa parte de optimización comercial, ¿ok? Y optimización comercial lo que yo llamo es algo tan simple como asegurar que tu equipo comercial tenga las herramientas para poder vender, hasta la generación de una estrategia de mejora de conversión dentro del funnel, ¿no? O sea, creo que esa es la segunda y eso yo creo que hay en una segunda etapa. Y el tercero que a mí me encanta compartirlo es el hecho de que cuando ya tenemos ciertos clientes, ¿ok? ¿Cómo pedir referidos? O sea, ponte a pensar, Chepe, ¿cuánta gente ha llegado de boca en boca a este blog, a este podcast? Probablemente decenas de miles, ¿no? Pero, ¿cuántos negocios realmente piden de manera proactiva un referido? ¿Ok? Eso es algo que es clave. O sea, todo el mundo sabe es que el 70-80% de mis leads vienen por referencia, por word of mouth, orgánico. La palabra que nos encanta en el mundo startup es orgánico, ¿no? Que es padrísimo, es lo que todo el mundo en los VCs quiere, ¿no? Como ese product market fit por medio de word of mouth o este tipo de orgánico. Pero ¿qué pasa si tú a cada lead, ¿no? O a cada prospecto le pides uno o dos referidos? ¿O qué pasa si a un cliente que está feliz y que está contento, que muy probablemente te va a dar un referido, le pides dos o tres?
¿ok? Ahora algo que quiero dejar muy clara, Chepe, es el hecho de que mucha gente dice, es un give get, en donde doy dólares por aquí, dólares por acá, incrementando mi CAC. No, definitivamente no. Cuando tienes un producto que el cliente está contento o satisfecho, que ojo, es bien difícil al principio, sin embargo, si lo haces de una manera inteligente a la hora de comunicar y solicitar este tipo de referencias, es una maravilla. Entonces, creo que son esas tres, Chepe. Nuevamente, la primera son los pilares de cómo incrementar ventas, número uno. Número dos, la parte de optimización comercial, ¿ok? Y número tres, la parte de referidos. Creo que eso es lo que hace que de una etapa early stage, no un pre-seed, seed round, pueda crecer una serie A o una serie B o una serie C como la que actualmente estamos en Jeeves, ¿no? Súper interesante y me encanta cómo lo planteas de una manera estructurada porque a todos nos queda claro que el crecimiento orgánico pues es lo que buscamos, hay que Claro. tener un buen producto, queremos que nos refieran, pero a veces hace falta esa proactividad, ¿no? Y esa estructura de cómo pensar alrededor de eso. Claro, 100%. Del otro lado de la moneda, Andrés, me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que son errores a evitar en el proceso? Mencionabas un poco tal vez lo de los vanity metrics, ¿no? Pero no sé si ahí entra a veces el desenfoque, si no estás en la métrica correcta o tal. ¿Cómo piensas alrededor de estas? Nos hablabas de buenas prácticas, ¿cuál es el otro lado de errores a evitar? Claro, no, y esa también, ese es algo que me gusta mucho porque soy fiel creyente de que puedes ahorrar meses, años o décadas, ¿no? Preguntarle a alguien que ya cometió esos errores, ¿no? Entonces, soy fan de aprender de la gente que ya ha cometido esos errores. Entonces, creo que el principal es enfoque, ¿no? Y creo que todo el mundo lo dice, es muy fácil decirlo, pero realmente cómo llegas a tu equipo a la ejecución de un enfoque. Cuando me refiero a enfoque es, a mi percepción, hay que enfocarse en una métrica que es la más importante en cualquier negocio tradicional, son las ventas, ¿ok? Sin ventas no hay nada, sin ventas no hay nada. Y creo que eso es algo que en esta etapa actual en la que estamos viviendo con los VCs y el levantamiento de capital siendo un poco más complejo, enfocarse en revenue va a solucionar todo, ¿ok? En cuanto a la parte financiera, digamos, ¿no? Entonces, creo que el primero es enfoque, ¿no? Enfocarse en una métrica clave que es el revenue. Creo que la segunda es medir, ¿no? He tenido varias conversiones en donde hay personas o equipos comerciales que no miden sus métricas de ventas hasta final de mes. Imagínate, Chepe, ¿qué pasa cuando nosotros estamos definiendo nuestras metas anuales? Generalmente, ¿qué pasa? En Año Nuevo, el 31 de diciembre, oye, quiero bajar de peso. Pero ¿qué pasa cuando revisamos ese bajar de peso otra vez? A final de año. ¿Qué pasó? Que no tuve un espacio para hacer esos cambios o ese pivoteo. Entonces, creo que la segunda es la medición constante y recurrente de esa métrica tan importante, para que te des cuenta en qué momento tienes que hacer los cambios. Creo que esa es la segunda. Y creo que la tercera, y esto es algo un poco más vago, es nadie nos enseñó a vender. Nadie. O sea, no hay una escuela de ventas, no soy licenciado en ventas, no, no soy maestría en estrategia comercial. O sea, creo que este tipo de herramientas nadie nos explicó, nadie nos enseñó, nadie nos educó de una manera formal. ¿Okay? Entonces, dicho eso, creo que soy fiel creyente de que hay que buscar una ayuda externa, ¿no? Una ayuda externa que te ayude por lo menos con un poco de guía, con un poco de mentoría, con un poco de enfoque para poder implementar eso. Entonces, creo que esos serían como los tres principales áreas de oportunidad que yo he visto en este tiempo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de equivocarme mucho, definitivamente, y compartir ese tipo de experiencias, ¿no? Buenísimo. Y al final del día es cierto que cuando uno aprende de los errores o la experiencia de otras personas, pues sí se ahorra muchas veces, Claro, ya sea quemar capital o perder tiempo o perder recursos, ¿no? Que al final del día son valiosos
en especial en una startup, etapa temprana, Claro, pues que no tiene dinero ilimitado, ¿no? correcto, 100%. Para, para ir cerrando, Andrés, una última pregunta que te quería hacer es si tienes algún key takeaway sobre el tema de ventas para retar o motivar a las personas, porque también el área de generar un impacto en revenue, pues requiere como traer mucho de este drive de ejecutar y mucha motivación para generar resultados, ¿no? ¿Cómo piensas alrededor de eso? Es una gran pregunta. Em, Creo que cada quien tiene un motivante, ¿no? Cada quien tiene un motivador intrínseco y también a motivadores extrínsecos, ¿no? Creo que la clave como individuo es encontrar ese drive interno para poder hacerlo. Creo que esa es la primera. Em, la segunda es, como dice Nike, ¿no? Just do it, ¿no? Nos vamos a equivocar, vamos a tener errores, no vamos a cerrar la venta, clientes nos van a dejar de contestar, ¿ok? Gente nos va a dejar en visto como leído, ¿ok? Entonces, creo que va un poco más en la parte de mindset, ¿no? Creo que a mi percepción el ser humano está creado para sobrevivir, ¿no? Tenemos un cerebro que tiene millones de años. Que nos dice hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, o sea, cómo cambias ese chip de me va a rechazar o de fracaso por cómo puedo aprender de esta experiencia. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Mucha gente tiene miedo de vender, ¿no? Porque junta varios de los miedos como individuo, ¿no? Ser rechazado, ser ignorado, ¿no? Que al final son cosas intrínsecas en el ser humano que son complejas de sobrepasar. Creo que por ahí va, ¿no? O sea, ¿y cómo se quita esto con acción? ¿Cómo se quita este miedo con acción? Lo repito. Si yo tengo miedo de hacer una llamada, pues la hago y me doy cuenta que no pasó nada, ¿no? Y luego voy por la siguiente llamada y voy por la siguiente llamada y la siguiente llamada. Entonces, creo que la clave a mi percepción de quitarse ese miedo comercial o ese miedo de vender es haciéndolo. Entonces, creo que va por ahí, Chepe. Me encanta y me parece súper acertado porque intrínsecamente sí los humanos tenemos un miedo al rechazo, ¿no? Al que nos digan que no y en ventas o en estos roles relacionados a venta pues requiere un mindset distinto, ¿no? Ir por ese no. Claro, Entonces 100%. es diferente. Buenísimo. Pues se nos acabó el tiempo, Andrés. Llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerte mucho por compartir tu know-how, tu expertise con nuestra audiencia, darnos un poco de tu tiempo. No, excelente, Chepe. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto.